Vamos a ver algunos equipos, vamos a explicarles cómo funcionan y vamos a platicarles por qué. Así es que hoy es el tema de viscosímetros rotacionales. Existe algo que se llama viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, digamos que es la viscosidad absoluta, digamos que es la que trata de medir y cuantificar el tema de la oposición al movimiento sin considerar el factor de densidad. Okay, ya considerando el valor de densidad, ya considerando el valor de peso, ya estamos hablando de otra viscosidad a la cual llamaremos viscosidad cinemática. En un inicio, la viscosidad no se medía con instrumentos, la viscosidad se veía con tiempo que tardaba un fluido en desplazarse. Utilizaban ángulos para desplazarlo, utilizaban por ejemplo tubos de ensayo para colocar una burbuja y ver el tiempo que tardaba en fluir esa burbuja, pero todo fue evolucionando a manera de que ese movimiento hoy pudiera ser controlado y a su vez cuantificado. Se dice en nuestro laboratorio y en todos los laboratorios que si es medible, es controlable. Entonces, para hacerlo medible, ¿qué creen? Inventaron los viscosímetros. Existen Brookfield, existe TQC, existe Shin, existen muchas marcas, pero al final tienen el mismo principio y hoy quiero enseñárselos. Fuerza. Este es el viscosímetro estrella del mundo. A nivel mundial fue lo primero que existió y hoy se sigue reproduciendo después de más de 30 años. El mismo equipo, solamente con algunas variables, cambios para poder darle otras velocidades, ponerle un nivel, cosas y detallitos, pero en esencia no ha cambiado nada. ¿Cómo funciona este equipo? Es muy sencillo. Tenemos un resorte, ese resorte está aquí en medio, es el corazón de todo. Ese resorte sufre una deformación, esa deformación la va a presentar la muestra que vas a medir. ¿Con qué? Esa muestra la vas a colocar, le vas a colocar una aguja. Hay muchas medidas de agujas, de lo cual hablaremos después. Esta aguja, al estar sometida bajo la oposición que presente la solución, va a generar una resistencia a la deformación de ese resorte tensor. Ustedes van a ver aquí una escala del 0 al 100, que es el porcentaje de torsión de ese resorte. Es lo más que se puede comprimir, es 100. Lo menos es 0. Entonces, si te da 50, quiere decir que se comprimió al 50%. Muy bien, entonces, esto lo único que nos genera es que este resorte te indique cuánto se deformó. Entonces, este es el equipo. ¿Y de qué funciona? De un motor, de un resorte, de una flecha se le llama, y de un soporte. Este soporte es un soporte flotante que está aquí adentro y es donde se coloca esta flecha. Esta flecha se inserta aquí y se coloca y aquí va a flotar. Esto va a presentar la mínima fricción posible. Se ensambla ni más ni menos que con un resorte. Obviamente con el paso del tiempo ya nuestro viscosímetro es el maestro, el papá de todos, pues ha cambiado, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Pues hay que ayudarle a la gente a facilitar las cosas. Entonces esas variables de tamaño de aguja, de diámetros, esas variables las empezamos a programar y las empezamos a meter dentro de los equipos. Este motor, ¿qué creen? Es casi igual al motor que tiene el equipo en sus orígenes. Aquí dentro de este equipo tenemos igual una flecha, un soporte y un resorte, pero ese resorte ya va acoplado a algo que se llama transductor. Ese transductor lo único que hace es traducir, convertir esa señal física análoga a una señal digital y lo convierte en una señal digital para poder hacer los cálculos que queremos. ¿Qué diferencia hay entonces entre un equipo antiguito, análogo y uno nuevo? La diferencia es la tecnología que va evolucionando, pero el principio es exactamente lo mismo. Una forma de medir la fuerza de oposición para el movimiento de ese líquido, de ese fluido que queremos medir. Hay equipos que además de tener esa parte de medición, de resorte, de transductor, digitales, tienen una parte de calentamiento porque la viscosidad cambia y es dependiente de la temperatura. Entonces hay equipos de cono y plato como este. Y así hay otra serie de equipos que
que dependiendo de lo que tú quieras medir y el producto que quieras medir son las características y las variables que debes de cuidar. Pero en esencia dependemos de un resorte tensor. ¿Cuál es el corazón de todo? Ese resorte tensor. De ahí es que te vas a encontrar equipos que digan L, R y H. Bajas, regulares y altas viscosidades. Esos L, R y H es el calibre del resorte. ¿Ok? Unos resortes resisten más, otros resisten menos. Los viscosímetros para viscosidad dinámica normalmente son rotacionales. Los viscosímetros rotacionales tienen un corazón, es ese resorte tensor. Por favor, cuida tu resorte tensor. Por favor, cuida tu flecha, tu soporte pivote. Por favor, ten cuidado con la manipulación de ello. De este lado tenemos un equipo análogo y un equipo digital. En esencial son los mismos las partes que conforman los dos equipos y son un posto cremallera, un guardapierna, una base con tornillos niveladores y el cabezal. En este equipo que es un digital podemos observar las mismas partes esenciales que son cremallera, base, poste, pero con un sensor de temperatura y nos va a estar ayudando para medir la temperatura en lo que queremos medir. A diferencia del análogo, ya contamos con una pantalla touch y en esa pantalla touch nosotros podemos ver en tiempo real el porcentaje de torque y la medición en centipoise. Ahora comenzaremos a hablar sobre los requerimientos importantes para poder realizar una medición con un viscosímetro rotacional. Lo recomendable es tener un vaso de precipitados de 500 mililitros. Este vaso de precipitados tiene que ser un área mínima de lo que indica el guardapiernas. El guardapiernas nos ayuda para saber cuál área no nos va a afectar en las mediciones. Un alcohol isopropílico, esto para la limpieza de nuestras agujas, y en este caso estamos ocupando un papel que no deja algún tipo de pelusa. Tenemos que fijarnos que con la ayuda de la bruja de nivel, que el equipo esté perfectamente nivelado. Con ayuda del interruptor vamos a prender el equipo. El display nos va a mostrar primero el rango, el modelo del equipo, la versión interna del software y el número de serie. En la primera pantalla nos dirá que hay que nivelar el equipo y quitar cualquier aguja en la parte baja en el pivote. Tenemos que oprimir siguiente cuando esto esté nivelado y no tenga ninguna aguja presente. En la parte de aquí abajo empezará a hacer un giro, precisamente para hacer una revisión interna de lo que es el equipo en la parte del torque. Cuando comente autocero completado, se oprime siguiente y nos va a mandar a una ventana inicial. Esa ventana inicial nos va a señalar lo que es el torque. El torque es la fuerza o el esfuerzo que hace el equipo por abrirse paso a través de la muestra y está en función de los rangos de viscosidad que usted o el cliente haya seleccionado. Después tendremos lo que es la selección de las agujas. Como habíamos visto, cada aguja en la parte de arriba tiene un código. Al momento nosotros de oprimir, esos códigos aparecerán y nosotros seleccionaremos la aguja de nuestro interés. Al seleccionarla, en el display aparecerá una señalización en botón azul y oprimiremos después OK. Después será la selección de la velocidad. El equipo tiene 200 velocidades y la selección o el torque ideal que nosotros tenemos que tener debe de estar dentro del 10% del torque al 100% del torque. Esto lo vamos a lograr justamente con la selección de la aguja y la velocidad. Algo de suma importancia es la colocación de la aguja en el viscosímetro. Si nosotros no tenemos cuidado al colocar esta aguja, vamos a lastimar internamente lo que se le conoce como flecha y eventualmente el equipo llegará a servicio técnico. Para poder optimizar el equipo, se recomienda que el pivote esté sujeto de una manera firme hacia arriba. La aguja tiene una tuerca que debe de ser girada en sentido a las manecillas del reloj hasta el llegue, no más, ya que puede ocasionar una lastimadura interna o que cueste demasiado trabajo el quitar a la aguja. Después de haber sido colocada la aguja, vamos a empezar a hacer una determinación.
En base a todo lo que se ha dicho, la muestra que vamos a hacer es suavizante de telas. Es un fluido relativamente parecido al agua, ¿no? Un poquito más viscoso. Y hay dos formas de colocar lo que sería la aguja en la muestra. La primera es introduciendo esta aguja y después colocándolas juntas, tanto muestra como aguja en equipo, o ya sea introduciéndola de manera vertical, ya con la aguja colocada en el equipo. Para esto, cada una de las agujas tiene una muesca. Esta muesca es importante que sea cubierta hasta ahí por la muestra. Vamos a introducirla, giramos un poco y de manera perpendicular hasta llegar a esa muesca. Y es importante que nosotros veamos, ya sea en estos dos ángulos, para que quede la aguja en el centro, de lado y de frente. Después de que nosotros hayamos colocado la aguja seleccionada y la velocidad, vamos a oprimir ejecutar. El display nos va a mostrar la viscosidad en centipoise, que es la forma de expresión de la viscosidad en sistema inglés. En sistema internacional es milipascales por segundo. La conversión es 1 a 1. Si en algún momento usted quiere efectuar viscosidad cinemática, la forma de expresión son centistoks. Y la relación es un centistock es igual al centipoise entre la densidad de su muestra. De tal manera que el equipo les puede dar indirectamente los centistocks. Bien, nosotros vamos a observar la viscosidad en centipoise, el torque, que es aceptable, estamos dentro de los parámetros, fuerza de cizalla, rango de corte solamente los vamos a ver con accesorios. La temperatura mostrada por medio de este probador que nosotros podemos introducir. Es importante señalar también que ustedes deben de tener ciertos controles. En una bitácora se debe de anotar el analista, el resultado en centipoise, la temperatura obtenida, la velocidad y la aguja seleccionadas, el torque obtenido y las observaciones. En el caso de la viscosidad es muy importante saber qué tipo de fluido tenemos, si es newtoniano, no newtoniano, si cambia conforme el tiempo, la temperatura y la cizalla. Después de que nosotros hayamos obtenido el resultado, vamos a oprimir detener prueba. El equipo nos va a mostrar una tabla con estos resultados antes vistos y si deseamos guardarla, oprimimos guardar o si no, configurar prueba. Vamos a realizar una limpieza con alcohol isopropílico, esto para no contaminar nuestra muestra. Entonces vamos a comenzar con el montaje de la aguja. Vamos a hacer a 45 grados para evitar algún tipo de formación de burbujas a su alrededor. Una vez que está sumergido, vamos a comenzar a bajar el cabezal. Vamos a enroscar la aguja con la flecha. La flecha es la parte que estoy agarrando en la parte superior del cabezal. Esta se va a mantener inmóvil, la única que vamos a girar es la aguja. Y solamente enroscamos hasta el tope, no hay que apretar de más para no ocasionar algún tipo de formación en la cuerda. Todas las agujas tienen un tipo nivel, que nos va a indicar hasta dónde tenemos que sumergir la aguja. Ya la tenemos sumergida. Vamos a meter nuestro sensor de temperatura. Estamos viendo la medición de la temperatura en el display. Podemos correr. Una vez terminada la prueba, procedemos con la limpieza de todos los elementos que hemos ocupado. Primero vamos a proceder a subir el cabezal para que vaya saliendo a la superficie nuestra aguja. Para retirarla, de nuevo vamos a mantener
fija la flecha y lo único que va a girar va a ser nuestra aguja. Es muy importante realizar la limpieza de nuestras agujas siempre que terminamos una prueba, ya que si nosotros dejamos nuestras muestras sobre la misma, podemos causar que se solidifiquen y va a ser muy difícil retirarla posteriormente. Si nosotros cambiamos la composición, la forma original de este elemento, vamos a causar variaciones en nuestras mediciones. Muy importante, nunca hay que pegarle con la finalidad de retirar toda la sustancia. Siempre hay que dejarlo que descienda por la propia acción de la gravedad o con la ayuda del alcohol isopropílico y un papel que no deje pelosas, realizar la limpieza. Y esto se debe de realizar todas las veces que nosotros acabemos de hacer nuestras mediciones. Una vez que tenemos ya limpia nuestra aguja, vamos a proceder igual a limpiar nuestro sensor de temperatura. Este termómetro ya viene incluido en los viscosímetros digitales, pero nosotros podemos auxiliarnos de un termómetro de aguja en el caso de los análogos. Agujas de disco. Encontrándolo como equipo estándar con viscosímetros L, R, HA y HB, estas son agujas de propósito general para uso en contenedores de 600 mililitros de capacidad o más. Las agujas de disco producen determinaciones exactas y reproducibles de viscosidad en la mayoría de los fluidos. El resultado obtenido puede ser convertido en funciones de viscosidad por un procedimiento matemático. Agujas de cono o placa. Las agujas de cono o placa ofrecen determinaciones absolutas de la viscosidad con una tasa de cizallamiento precisa y una información de tensión de cizallamiento fácilmente disponible. Los volúmenes de muestra requeridos son extremadamente pequeños y el control de temperatura se logra fácilmente. Las agujas de cono o placa son particularmente adecuados para el análisis reológico avanzado de fluidos no newtonianos. Estas agujas están disponibles en los viscosímetros tipo CAP. Agujas de paleta. Los ejes de las paletas, cuando se sumergen en un material, atrapan una porción de la muestra de ensayo entre las paletas, creando así un cilindro de muestra que puede utilizarse para calcular el esfuerzo de cizallamiento y la tasa de cizallamiento. Con las agujas de paleta es posible realizar mediciones bien definidas de los fluidos que no fluyen mucho o fluyen lentamente, incluyendo los valores de tensión de rendimiento. Existen 5 ejes de paletas que pueden utilizarse con la mayoría de los viscosímetros rotacionales. Las agujas de paleta se utilizan típicamente para materiales pastosos, geles y fluidos en los que los sólidos de suspensión migran lejos de la superficie de medición de las agujas. Agujas tipo T. Generalmente se usan en conjunto con los accesorios ELIPAT. Las agujas tipo T hacen posible la medición de la no fluidez o la fluidez lenta de materiales como pastas, geles y cremas. Los resultados se consideran aparentes, ya que las agujas tipo T impiden el cálculo de tasa de cizallamiento o tensión de cizallamiento. Agujas adaptables para muestras pequeñas. Los viscosímetros también ofrecen muchas agujas y cámaras de muestras para medir con precisión la viscosidad de pequeños volúmenes de muestra, usando el adaptador de muestras pequeñas. También hay disponibles cámaras desechables para materiales difíciles de limpiar. Agujas cilíndricas. Estas agujas proporcionan una geometría definida para calcular el esfuerzo de corte y los valores de la velocidad de corte. En todos los demás aspectos, sus parámetros de funcionamiento son similares a las agujas de disco. Debido a que su geometría definida facilita el análisis matemático, las agujas cilíndricas son particularmente valiosas cuando se miden fluidos no newtonianos. Ahora, debido a que estas agujas pueden llegar a ser delicadas, se recomiendan los siguientes cuidados generales. Limpiar con alcohol o agua destilada antes y después de realizar mediciones. Secar las agujas con papel absorbente, evitando dejar partículas. No rayarlas. No golpearlas. Guardarlas en su estuche correspondiente. Es importante el cuidado de las agujas y saber cómo operan cada una de ellas. En este sentido, cada equipo tiene un set de agujas dependiendo del rango. Como este es un modelo en rango L, tiene este set de agujas en forma de barril y no de disco como los rangos R, HA y HB. El acero inoxidable nos va a ayudar a que puedan ser de mejor mantenimiento,
pero el acero inoxidable de 316 se recomienda para algunos laboratorios. Hay que señalar que en el caso de las agujas, los diámetros son las geometrías que nos van a ayudar a hacer la determinación. Entre mayor sea el diámetro de la aguja, es para muestras más fluidas o menos viscosas. Entre más pequeño sea el diámetro, es para muestras más viscosas, y cada una de ellas en la parte de arriba tiene un número. Ese número es para poderlas identificar. Ahora bien, cuando nosotros lavamos una aguja, siempre se debe de hacer dependiendo de la polaridad de la muestra. Si es polar, con agua. Si es no polar, con algún disolvente. Si nosotros vamos a lavarla con algún detergente, siempre debe de ser en líquido, jamás en polvo.